Ok, ciertas palabras que son básicas y que son importantes que yo entienda, ciertos conceptos que es importante que yo comprenda bien para poder entender algunos aspectos que suceden en la sociedad. Entonces vamos a ir revisando cada uno de estos conceptos básicos, como uno lo llama. Veamos un poquito sobre introducción a lo que te estoy mencionando. Dice, la sociedad ha existido desde el origen del hombre. Desde que el hombre aparece y se empieza a agrupar, deja de estar aislado y comienza a agruparse y vivir en grupos, podemos decir que ya existe una sociedad. Si te acuerdas, en otras clases nosotros hablábamos del hombre primitivo, aquel primer hombre, por eso es primitivo, aquel primer hombre que aparece, y cómo la importancia de ese hombre primitivo, como ahorita, pero ahorita a lo mejor la gente no lo ve así, pero cómo la importancia y la urgencia de que el hombre aprendiera a vivir en grupo y sobre todo aprendiera a trabajar en equipo. Recuerda que para poder sobrevivir el hombre primitivo pues necesitaba cazar, y los animales entonces de nuestras épocas de la prehistoria pues eran animales enormes, eran animales grandes que probablemente un solo hombre con las herramientas de aquel entonces, a lo mejor con las herramientas de ahorita y las armas de ahorita, pues sí, un solo hombre tal vez pueda matarlo. Pero en aquel entonces no se contaba con la tecnología, ni el armamento, ni las herramientas que hoy tenemos. Entonces, era forzosamente forzoso, valga la redundancia, forzosamente necesario que aprendiera a trabajar en equipo si querían sobrevivir. Los animales le proveían no solo alimento, sino también le proveían piel para poderse proteger del frío y de diferentes aspectos del ambiente, ¿no? Inclusive también hasta protegerse del sol. Entonces, por eso era importante que aprendieran a trabajar en equipo. Desde que el hombre comienza a agruparse, podemos decir que esas primeras agrupaciones ya eran parte o eran propiamente una sociedad. No una sociedad como las que conocemos ahorita, pero sí vivían compartiendo con otras personas, compartiendo el espacio, compartiendo el alimento, compartiendo la ropa, compartiendo ciertas ideas, porque no creas que todos los hombres primitivos se agrupaban en un solo grupo, había varios grupos. ¿Qué hacía que uno perteneciera a un grupo o perteneciera al otro? Bueno, probablemente el que se llevara bien, probablemente el que compartiera la manera de cazar, por ejemplo, la manera de cómo cocinaba. Entonces, compartían algo en común tenían que hacía que ciertas personas dijeran, no, pues yo me voy al grupo, no, yo me voy al otro grupo. Entonces, desde ese momento podemos pensar que ya existen las sociedades, muchachos. Las sociedades de sus comienzos han sido estudiadas por diferentes ciencias sociales como la sociología, la antropología, la economía y todas las demás ciencias sociales. Las 8 ciencias sociales, que son sociología, antropología, economía, historia, psicología, geografía humana y política, falta otra por ahí, todas estudian algo de la sociedad. Todas se enfocan en estudiar algún aspecto de la sociedad, con la finalidad de entender los diferentes procesos por los cuales atraviesa una sociedad, por todo lo que pasa, por todos los cambios que suceden en una sociedad y todos los fenómenos sociales. Por fenómenos sociales vamos a entender aquellos acontecimientos que no son muy comunes que sucedan en una sociedad, que es raro que sucedan en una sociedad, por eso es un fenómeno, porque es algo que no es común. Nosotros estamos en un 2020. Si nos ponemos a investigar las sociedades de 1800, hace 220 años, vamos a ver muchas diferencias. Número uno, diferencias en su infraestructura, en sus edificios, en sus calles, en sus carreteras, en sus servicios de agua, luz, gas. Vamos a ver que no tenían nada de eso, que la infraestructura era distinta, que la vestimenta era distinta, que la manera de pensar era distinta. Entonces, claro que las sociedades y las personas que la conformamos, pues vamos cambiando y vamos evolucionando. La idea es que vayamos evolucionando pues para bien, ¿verdad? Y no que vayamos, evolucionando para mal. Siempre vayamos evolucionando positivamente.
Entonces, te decía ahorita, al inicio de la clase, para poder entender mejor a las sociedades, con todos sus cambios y con todos sus fenómenos que hablábamos ahorita, pues es importante que conozcamos y comprendamos estos conceptos básicos que tenemos aquí, ya que nos ayudará a entender mejor lo que sucede dentro de ellas, o sea, de las sociedades. Primeramente entendamos el concepto sociedad. ¿Qué significa sociedad? Sé que tienes una idea, porque ya lo trabajamos la clase pasada. Vamos a ver a qué se refiere el concepto de clase social, grupo social, proceso social y cambio social. Son los 5 conceptos que vamos a estar revisando a lo largo de esta presentación. ¿Hay alguna duda, muchachas? Hablen, hablen. Porque ahora tu examen ya está un poquito más extenso porque ya tenemos más material para estudiar. Es importante que nos vaya quedando claro. Si te queda claro todo lo que yo te explico, con solo una pequeña repasada antes del examen, te puede ir muy bien. Siempre y cuando vayas entendiendo y comprendiendo todo lo que vamos explicando. Comenzamos con el primer concepto, que es el concepto de sociedad. ¿Qué es una sociedad? La sociedad es una agrupación ya sea natural, que simplemente se da, o pactada. Así que las personas deciden pertenecer a determinada sociedad porque le va a traer ciertos beneficios, ¿no? Y quiere pertenecer a esa sociedad. Natural, en el sentido de que desde el momento en el que nacemos, muchachas, pues ya nacemos dentro de una sociedad, ¿sí? Te guste o no, que niños caninos, te guste o no, eres parte de una sociedad. ¿Puedes cambiar de sociedad? Sí, conforme creces, Luna, conforme creces y quieres vivir en otro país, por ejemplo, lo puedes hacer. Niña, ahora silencio, ven. Lo puedes hacer. Sin embargo, nunca dejas de formar parte de la sociedad en la que naciste. Y a veces hay algunas personas, no sé si tú hayas escuchado el concepto, de que tienen doble nacionalidad. ¿Has escuchado eso? Sí. Quiere decir que son mexicanos porque nacieron en México con el simple hecho de haber sido mexicanos, pero al año se llevaron a ese niño a vivir a otro país. ¿Sí? Y ya, tiene la nacionalidad argentina y entonces es mexicano y es argentino. O bien, por ejemplo, muchos profesionistas, sobre todo en el área de deporte, son mexicanos, pero después se fueron a vivir al país donde juegan, en el equipo, no sé, España, y son mexicanos y españoles. Cada sociedad tiene sus requisitos para poder determinar a quién le da la otra nacionalidad, a quién lo naturaliza, se le llama así, y le otorgan la nacionalidad. Algunos van a pedir que vivan 5 años, otros 10 años, otros que tengan, no sé, padres de ese país, no sé. Cada sociedad determina como que ciertas características para poder determinar si le dan o no le dan esa nacionalidad. Pero nunca vamos a perder la nacionalidad de donde nacimos. Entonces, la sociedad es una agrupación de personas, ya sea que se dé de manera natural o se dé pactada, con lo que te decía, pactada de personas con el fin de cumplir fines en conjunto. Te unes a esa sociedad porque deseas compartir ciertos aspectos que tienen en común y deseas, junto con los demás miembros de esa sociedad, alcanzar ciertas metas, alcanzar ciertos fines. Aquí tenemos 4 autores, donde cada uno de ellos, principales autores dentro de lo que es las ciencias sociales, específicamente en la sociología. Y estos autores, cada uno nos plantea qué es una sociedad para ellos. Por ejemplo, Karl Marx, filósofo y economista alemán. Bueno, no era propiamente un economista, no le dieron el título de economista, pero se enfocó en aspectos económicos. Filósofo alemán decía que la sociedad se caracteriza por la división de clases sociales, que da origen a la lucha de clases eterna. Marx decía que una sociedad está compuesta por clases sociales, muchachos. Y para bien o para mal, esta división que hay dentro de una sociedad, esta sociedad dividida en clases sociales, pongamos 3 clases simples, no, 2 clases simples para Marx, ricos y pobres. El proletariado, que es la gente trabajadora, la gente obrera, y los capitalistas, es decir, los dueños de las fábricas.
Y Marx decía que una sociedad, cuando se encuentra dividida así en clases sociales, siempre va a haber lucha. En el momento en el que la clase pobre o la clase trabajadora llamada proletariado se dé cuenta que es explotada, que es maltratada, que es injustamente tratada por los capitalistas, por los dueños de las fábricas, por los dueños de las empresas, entonces en ese momento la clase trabajadora va a despertar, se va a dar cuenta de cómo viven, que viven en la opresión, que viven en la desigualdad, según Marx, y eso va a originar una lucha de clases, donde el proletariado va a querer buscar eliminar ya este tipo de situación, de vivir bajo la opresión, de vivir bajo la explotación laboral, de vivir bajo la desigualdad o la injusticia o la pobreza, como lo que pasó algo similar con la Revolución Francesa, si te acuerdas. Entonces dice Marx que cuando el proletariado se dé cuenta de esto, iniciará una lucha de clases permanente. ¿Por qué? Porque obviamente la otra clase social, los capitalistas, los empresarios, los dueños de las fábricas y de las empresas, en otras palabras, los jefes de los trabajadores, pues no se van a dejar. Y entonces Marx dice que así se va esa es la dinámica, esa es la manera de funcionar de una sociedad. Luego tenemos a Émile Durkheim, francés. Cada individuo tiene una función específica que contribuye al buen funcionamiento de la sociedad. Émile Durkheim llega a esta conclusión porque él hace una analogía y compara a la sociedad como un organismo, como un cuerpo, donde el cuerpo humano está compuesto por órganos, un corazón, riñones, un páncreas, un estómago, un cerebro, ¿qué más se me va pasando por ahí? Un hígado, etcétera. Y como cada órgano que te acabo de mencionar, muchachas, dentro del cuerpo, pues tiene una función muy específica. Dime tú qué pasa si uno de los órganos, el que tú quieras, el corazón, el páncreas, el hígado, los riñones, el cerebro, dime tú qué pasa si uno de estos órganos enferma y ya no funciona igual. Sigue funcionando, pero ya no al 100. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al organismo? ¿Qué le pasa al cuerpo? Pues tiene problemas para funcionar adecuadamente. Tiene problemas para funcionar adecuadamente y dependiendo del órgano que esté fallando, pues va a tener algún tipo de enfermedad. ¿Qué pasaría si el órgano dejara de funcionar por completo? También va a depender del tipo de órgano, porque hay algunos con los que a lo mejor no son tan indispensables y se puede, por ejemplo, tenemos 2 riñones y si vivimos nada más con uno, no hay tanto problema. Sí hay que hacer ciertos cambios en los estilos de vida porque solamente tienes un riñón, pero no te puede llevar a la muerte. ¿Qué pasaría si el corazón dejara de funcionar? Pues se acaba, te Te mueres. Te mueres, ¿sí? Otros órganos que a lo mejor no son tan importantes porque no te van a matar, pero sí te pueden llevar a la muerte, o sea, te pueden llevar a tener una calidad de vida muy pésima, estar en cama nada más o enfermo todo el tiempo. Entonces dice Durkheim, es exactamente lo mismo que pasa en la sociedad. La sociedad, imagínate este círculo, que es la sociedad, y dentro de este círculo hay millones de individuos. Cada individuo es un órgano de esa sociedad. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene una función. Tú ahorita, tu función principal, por la edad que tienes, te lo he dicho muchas veces, por la edad que tienes, tu función es estudiar. Aparte, tu función es, como eres un adolescente, tienes padres, también tienes una función de hijo o de hija. ¿Cuál es la función de hijo o de hija? Bueno, a grandes rasgos, porque ya cada familia establece ciertos patrones de conducta, pues es obedecer a tus padres, ayudar a tus padres, apoyar a tus padres y sobre todo estudiar. Tu principal función es estudiar. Tus padres tienen otras funciones, la de trabajar, si tienen hijos, como en este caso, la de criar a esos hijos y criarlos de la mejor manera para que sean unas personas productivas y buenas cuando crezcan y sean un órgano bueno en la sociedad. ¿Qué pasa cuando nosotros no cumplimos con nuestra función, muchachas? Y tú, por ejemplo, no te pones a estudiar ni tampoco trabajas. ¿Qué pasa?
¿Podemos decir que enferma la sociedad, así como enferma el cuerpo? Puede ser que sí. Sí, O sea, porque pues somos parte de la sociedad. claro. Claro que enferma la sociedad. ¿Crees que una sociedad pueda llegar a morir si si sus partes no hacen su función? Sí. Si lo llevamos a grados caóticos, sí. Si no, nadie de los individuos que forman parte de esa sociedad hace su función, puede llegar a desaparecer a lo mejor una sociedad. Claro que puede llegar a desaparecer. Entonces, Durkheim resalta este aspecto, dice que cada individuo tiene una función. La sociedad para Durkheim está compuesta de menos a más individuos. Y luego grupos sociales, cada grupo tiene una función. Por ejemplo, el principal grupo social es la familia tiene una función. Si la familia no hace su función, también va a haber problemas. Individuos, grupos sociales, y luego clases sociales, y luego las instituciones. De menos a más, esas son las partes que conforman una sociedad. Individuos, y luego grupos sociales, clases sociales e instituciones. Y cada uno de estos cuatro partes, individuos, grupos, clases sociales e instituciones, cada uno de ellos tiene una función muy importante dentro de la sociedad, dice Durkheim. Y si estas personas o estos elementos que conforman la sociedad no hacen su función, la sociedad entra en conflicto, entra en crisis, entra en problemas, se problematiza todo. ¿Vamos bien? Sí. Por otro lado, está Max Weber. Él establece que los hechos sociales, todo lo que pasa dentro de una sociedad, son los que definen a la sociedad. Es la que le va a dar su personalidad. Todo lo que pase dentro de ella es lo que le va a dar la personalidad a la sociedad. Entonces, hay que conocer la naturaleza de las acciones individuales que desencadenan estos hechos. Max Weber resalta que es importante, dice, los hechos sociales son los que mueven a la sociedad, la cambian. Por ejemplo, un hecho social, la Revolución Francesa. Acuérdate cómo los franceses pelean y cambian el estilo que tenían la sociedad y dejan atrás la monarquía y establecen ahora una democracia. Cómo a partir de la revolución industrial, que fue otro hecho social, cambian las sociedades de ser sociedades rurales y de tener sus ingresos únicamente del campo, ahora son sociedades industriales. Dice Weber, todas estas acciones, todos estos hechos sociales cambian a las sociedades y las definen. ¿Y quiénes hacen a los hechos sociales? ¿Quién provoca estos hechos? Las personas. Las personas, aquí dice, las acciones, dice, entonces hay que conocer las acciones que hacen los individuos, porque son las acciones que hacen los individuos, buenas o malas, las que van a desencadenar estos hechos sociales. Entonces, él establece ahí cómo las acciones de las personas influyen mucho en la sociedad, ¿sí? Y Jürgen Habermas dice que la sociedad moderna, ya un poquito más moderno el autor, por así decirlo, menciona que la sociedad moderna es dominada por la ciencia y tecnología, en las cuales deposita toda su confianza en las personas. Y hoy en día esto lo podemos ver muy claro, cómo las personas depositamos efectivamente gran parte de nuestra vida en la ciencia y en la tecnología. Y ahorita en un 2021, viviendo una situación de pandemia, de crisis de salud, cómo depositamos todo, ahora sí que todo nuestro trabajo y educación en la tecnología. Y si no tengo internet, no me puedo conectar a clases y no puedo aprender. Y si no tengo internet, no me puedo conectar para ponerme a trabajar. Y entonces está todo depositado aquí. Dime tú, quiero escucharlos. ¿Cuál de estos cuatro autores crees tú que tenga un poquito más de razón? ¿Con cuál te vas tú? Yo Pues con Max Weber. Ok, ¿quién más? yo estoy entre Emily y Juncker. ¿Cómo se pronuncia eso? El ¿Jürgen? cuarto. También con él. Jürgen Jürgen Habermas. Habermas. Es Emil Durkheim. No, Emily. Yo dije, ¿cuál Emily?
Dije, no, andaba buscando yo aquí a Emily, dije, ¿dónde está Emily? No, es Emil, o traducido al español, Emiliano. Ah, bueno, entre ellos dos estoy yo. Ok. ¿Quién más? Nada más he escuchado a 3, 4 personas, estamos más conectadas. ¿Alguien más? ¿Y crees que exista la opción de que lo que dicen los 4 esté bien? Yo digo que sí. Ojo, me parece que ya te he comentado en otras clases que cuando te pregunten, ¿y tú a quién eliges? Analiza bien, porque a veces, ¿por qué elegir por 1 o por 2 si puedo elegir a los 4? En este caso, 4. Los Sí. 4 aportan cosas importantes y lo que dicen los 4 es cierto. Es completamente cierto, no tengo por qué elegir uno u otro. Por un lado, lo que dice Mar de la lucha de clases, claro que se da esta lucha de clases. Mientras haya clases va a haber división y entonces las personas van a querer siempre aspirar a una clase más elevada. A lo mejor no lo hemos llevado a un plano de revolución. A lo mejor no lo hemos llevado a un plano de revolución, pero sí se da esta discordia entre la gente de una clase con otra clase y sí se da este maltrato a veces y estas peleas porque eres de una clase y tú eres de otra clase social. Lo que dice Mildorgen, claro que es completamente cierto también. Si no realizamos nuestra función, la sociedad, el país entra en crisis porque no tiene personas que estudien, porque no tiene personas que trabajen, porque no tienen personas que brinden los servicios que se deban de brindar en una sociedad, hablando de las instituciones. Lo que dice Weber, claro que también es completamente cierto. Claro que dentro de una sociedad suceden hechos sociales y esos hechos sociales están de cierta medida influenciados por las personas que viven dentro o que vivimos dentro de esas clases sociales. Y lo que dice Jürgen, claro que también es completamente cierto. ¿Sí? Ahorita ya en esta sociedad en la que vivimos, sí, y ya podemos complementar lo que dicen los 4. Avanzando ya con el siguiente concepto, ahora vamos a ver el concepto de clase social. 2 autores importantes, nuevamente Karl Marx, primero existió Karl Marx, filósofo alemán, y luego Vladimir Lenin, líder político ruso. Y estos establecen lo siguiente, ¿qué es una clase social para ellos? Para Lenin, las clases son grandes grupos de hombres, de personas, que se van a diferenciar entre sí. Claro, se diferencian entre sí por el lugar en el que ocupan en un sistema de producción, o sea, en un sistema laboral, y por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo. Entonces, prácticamente lo habla por la posición económica, pero no dice económico. Él dice por su posición laboral. Y de esa manera se van a diferenciar. Si tiene una posición laboral, un puesto gerencial, supongamos, un puesto, un nivel más alto, pues obviamente entre un puesto más alto, más ingresos. Entre un nivel más bajo en un ambiente laboral, más simple, pues obviamente son menos ingresos. Y eso es lo que va a diferenciar a las personas, recalcando que las clases sociales son grandes grupos de individuos o de hombres. Karl Marx establece que los individuos pueden ser pobres o ricos en virtud de poseer o no los medios de producción. Es decir, Karl Marx dice, hay 2 clases nada más, o pobres o ricos, la que te decía hace un ratito, el proletariado, que son los pobres, o los ricos, que son los dueños de las fábricas y las empresas. Y es precisamente esta condición lo que los va a hacer pobre o rico. Si eres dueño, dice, si poseer los medios de producción. Si eres dueño de una empresa, de una fábrica, eres rico. Si no eres dueño de una empresa o una fábrica, no eres rico y eres pobre. Y esas son las 2 clases sociales. ¿Eres explotado o eres explotador? Eres explotado, eres de la clase pobre, eres un explotador, eres de la clase rica. Lo diría así Marx. Y así es como definen las clases sociales. Nosotros podemos pensar que una clase social, sí, es un gran número de personas que pertenecen a una categoría por su posición socioeconómica dentro de la sociedad. Y aquí lo tenemos.
Por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa, si te acuerdas, aquí todavía hay reyes, si te fijas, en la época de la Revolución Francesa solo habían 3, si te acuerdas. El tercer estado o el pueblo, eliminamos este que sería el ejército, el clero o la iglesia y los reyes o la monarquía. Cada día hay más como que división en clases sociales por su posición socioeconómica, por su nivel de ingresos y por su calidad de vida, por los bienes que tienen también, se determina a qué clase social pertenecen. Por ejemplo, aquí tenemos esta división donde ya no es ricos, medios y pobres, ya hay como que más división en esa clasificación. Tenemos baja inferior, baja superior, media baja, media, media superior y alta. Y lo ponen en pirámide, muchachas, porque así es como estamos. Realmente la mayor cantidad de personas es baja interior, ¿sí? Es decir, la mayor parte, en la mayoría de los países, la mayor cantidad de personas es la de la clase pobre. La clase media o media alta es una media, como su nombre lo dice, y la clase alta siempre van a ser unos pocos, unos cuantos, nada más. Luego tenemos el concepto de grupo social. ¿Qué son los grupos sociales? Los grupos sociales se constituyen a partir de la coincidencia de determinados individuos que comparten con otros su realidad. Veo que me está quedando un poquito tiempo y no lo voy a acabar. Y aparte quiero aclarar unas cositas de tarea. Entonces vamos a quedarnos hasta aquí. A la siguiente clase seguimos revisando este tema y para trabajar en unas páginas del libro. El viernes me vas a mandar la tarea que es toda la actividad integradora 2, que es el esquema conceptual de todos los temas que vimos del bloque 2. Esto no, esto ya es el bloque 4. El collage de todos los temas del bloque 2 y un video de 2 minutos a 2 minutos y medio como máximo donde me expliques, no quiero verte leer, donde me estás explicando los temas vistos. ¿Dudas de la actividad integradora, muchachas? No. ¿No? Bueno, recuerda que esa se manda este viernes y no nos vamos.